Bulgaria, con unos 7 millones de habitantes y situado junto a las costas del Mar Negro, en el sudeste de Europa, es uno de esos países que siempre están en medio de algún que otro lío y en el que nunca sabes por dónde demonios pueden terminar saliendo las cosas. Para que os hagáis una idea, hablamos de un país que, en el terreno político, es un monumental caos. En 2023 van a celebrar sus quintas elecciones parlamentarias en apenas 2 años. Sí, habéis escuchado bien, 5 elecciones parlamentarias en apenas 2 años. Esto deja a Italia, a Japón o incluso a Israel prácticamente como unos aprendices en este particular arte del caos político. Claro que eso no es todo. Puede que te sorprenda, pero Bulgaria también tiene un tremendo cacao a la hora de conciliar sus relaciones con Occidente y con Rusia. A nivel de calle, y justo antes de la invasión rusa de Ucrania, que empezó el 24 de febrero del 2022, los búlgaros tenían una opinión estupenda del dictador ruso Vladimir Putin. No importa que yo hubiera invadido Crimea en 2014, o que sea un sátrapa habituado a violar los derechos humanos más elementales. Concretamente, el 70% de los búlgaros tenía una opinión favorable de Putin en 2021, y el 45% consideraban a Rusia como un importante socio estratégico. Y claro, esto nos resulta particularmente curioso cuando nos damos cuenta de que Bulgaria es un país que forma parte de la Unión Europea desde el 2007 y de la OTAN desde el año 2004. Es decir, Unión Europea y OTAN, a priori cualquiera podría decir que Bulgaria está completamente integrada en el bando occidental frente a la órbita de influencia rusa. Sin embargo, como veis, la realidad es mucho más compleja y precisamente la guerra en Ucrania y la actuación de Sofía, del gobierno búlgaro me refiero, es una buena oportunidad para intentar entender esta aparente contradicción. Así que, sin más preámbulo, arranquemos. Bulgaria no solo es, según los propios informes de Bruselas, el país más pobre y corrupto de toda la Unión Europea, sino que también es probablemente el más prorruso a nivel de calle de toda la Unión, con permiso de Hungría, claro está. Digamos que en función de las circunstancias, Sofía se inclina más hacia Bruselas o hacia Moscú, o al menos así ha sido hasta hace poco tiempo. Es por eso que muchos analistas de política internacional consideran que este país es una especie de talón de Aquiles de la Unión Europea o un caballo de Troya para la OTAN, por seguir aludiendo a la mitología de la antigua Grecia. Vaya. Y la pregunta que todos podemos hacernos es ¿cómo demonios es esto posible? ¿No se supone que han contribuido a rescatar a Ucrania? ¿Cómo diantres encaja eso con toda esta historia? Pues bien, lo vamos a ver, pero antes tenemos que ver de dónde narices procede esa especie de filia por Rusia. Fijaos. Y el hecho de que tantos búlgaros tengan una visión favorable de Rusia, o al menos la tuvieran hasta el 2022, tiene lógicamente sus razones. Y quizás una de las que más peso tiene es paradójicamente una de carácter histórico. Y es que veréis, Bulgaria es un país con cierta historia compartida con Rusia. Por ejemplo, podemos remontarnos hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando el emperador ruso Alejandro II fue clave para liberar a la nación búlgara del Imperio Otomano. Eso permitió más tarde la creación de un estado búlgaro independiente. Debido a eso, las relaciones entre Bulgaria y Rusia no solo han sido históricamente buenas, sino que durante mucho tiempo se cultivó una visión favorable que llegaba a pintar a Rusia como un país libertador. Y de hecho, Sofía incluso quiso unirse a la Unión Soviética, y aunque finalmente eso nunca sucedió, en la práctica funcionó como la 16ª República Socialista Soviética. Y sí, vale, ya sé lo que estaréis pensando muchos. A ver, Alberto, ¿realmente es tan importante algo que pasó en el siglo XIX para definir las relaciones internacionales en pleno 2023? Pues lo cierto es que, en este caso, podemos decir que sí. De hecho, la visión que los búlgaros han tenido tradicionalmente de Rusia se ve claramente reflejada en la política doméstica. Para que os hagáis una idea, de los 28 partidos y coaliciones que se presentaron a las elecciones de octubre del 2022, unos 15 eran abiertamente pro-Kremlin. Y aunque la enorme fragmentación política que se da en este país favorece que la mayoría de esos partidos no alcancen el umbral mínimo de representación del 4% de los votos, si los juntamos a todos, el resultado es que aproximadamente 1 de cada 4 o 5 búlgaros vota por opciones claramente rusófilas.
lo que comprensiblemente ha tenido una importante influencia en lo que respecta a la reacción del gobierno respecto a la invasión rusa. Bueno, al menos en lo que concierne a la reacción oficial. 4 de marzo del 2022. Si bien Sofía está proporcionando asistencia humanitaria, Bulgaria no está enviando armas. Estamos demasiado cerca del conflicto como para poder hacer eso, dijo Petkov. Pero, ¿y si os dijéramos que esto era lo que se pensaba hasta hace relativamente poco, pero que con el tiempo se ha demostrado que no era más que una especie de mentira para no soliviantar la política nacional? ¿Y si resulta que el ex primer ministro búlgaro Kirill Petkov decía una cosa y hacía justo la contraria, incluso aunque eso implicara ocultarles la verdad a miembros de su propio gobierno de coalición? Pues sí, tal cual como lo escucháis. Eso es exactamente lo que ocurrió. Al comienzo de la invasión, Petkov jugó un papel clave para rescatar a Ucrania, y eso es algo que se ha sabido recientemente gracias a una investigación publicada por el diario alemán Welt. La cuestión es, ¿qué hizo exactamente Bulgaria al principio de la invasión y qué consecuencias tuvo para el país y para el gobierno de Petkov? Pues bien, ya os adelanto que toda esta historia es súper interesante. Atentos. El hombre que mintió por Ucrania. La invasión rusa de Ucrania hizo estallar por los aires las más o menos equilibradas relaciones entre Rusia y los países de Europa del Este. Y por supuesto, Bulgaria, un país bastante prorruso, se encontró de repente en una encrucijada. Y es que veréis, Bulgaria ha sido tradicionalmente un país muy dependiente de Rusia, sobre todo en lo que respecta a los suministros energéticos. Ni más ni menos que el 95% de los 3.000 millones de metros cúbicos de gas que cada año consume el país eran suministrados por Rusia. Y con el petróleo ocurría 3/4 partes de lo mismo. Al comienzo de la guerra, el 60% del crudo consumido por los búlgaros procedía de Rusia y era refinado en una planta que Lukoil tiene en Burgas, una ciudad situada en la costa búlgara del Mar Negro. Sin embargo, a pesar de esta situación tan comprometida y de los problemas políticos que le podía ocasionar, Petkov no se quedó parado y consiguió que su país se convirtiera en el primero de la Unión Europea en cortar por completo las importaciones de gas ruso, algo que sin embargo hasta ahora no ha podido hacer con el petróleo. Bulgaria exenta del embargo petrolero a Rusia hasta finales del 2024. Pero esperad un momento, porque lo importante de esta historia no es lo que ya sabíamos, sino lo que no sabíamos. En parte, aprovechando esta exención, el gobierno búlgaro, o mejor dicho, Petkov y sus ministros de confianza, aprovecharon para convertir a su país en un puente de suministro de diésel a Ucrania, especialmente al principio del conflicto. Diésel que sería utilizado sobre todo para suministrar a los vehículos de combate. Lo hicieron precisamente atendiendo a una petición expresa del gobierno ucraniano a las autoridades búlgaras. Pero la pregunta que muchos os podéis estar haciendo es, a ver, si la refinería que hay en Bulgaria es de Lukoil, que es una gran petrolera rusa, ¿cómo diantres podían hacer para que los rusos exportasen diésel al país al que le habían declarado la guerra? Pues bien, al parecer para conseguirlo se fraguó una gran operación de engaño. Muchos de los trabajadores de la propia refinería de Lukoil en Bulgaria, siendo contrarios a la guerra, accedieron a atender la petición del gobierno de su país. Concretamente, Bulgaria necesita para su consumo doméstico aproximadamente el 50% de la producción de diésel de esta refinería. Pues bien, el excedente fue a parar casi en exclusiva a Ucrania. Hablamos de un volumen exportado a Ucrania entre enero y noviembre del 2022 de unos 700 millones de euros en combustible, 1000 veces más que en 2021. Esto se hizo sin que prácticamente nadie lo supiera y paradójicamente se hizo con petróleo ruso. Sí, tal cual lo habéis escuchado, con petróleo ruso. El diésel que estaba entrando a Ucrania a través de Bulgaria procedía de petróleo importado desde Rusia, refinado por Lukoil y luego enviado al país vecino a través de Rumanía en trenes y camiones cisterna para abastecer la maquinaria de guerra ucraniana. En total, Bulgaria ha llegado a cubrir con este sorprendente método hasta el 40% de todo el diésel que necesitaba Ucrania. Es decir, que sin esta treta, el gobierno de Zelensky hubiera tenido muchos problemas para resistir la embestida rusa.
Pero eso no es todo. Quizás la parte más interesante de la mentirijilla de Peskov está en eso de que Bulgaria no está enviando armas. Pues bien, ahora sabemos que esto tampoco fue del todo cierto. Se ha sabido que al principio de la invasión, Bulgaria le entregó a Ucrania numerosas rondas de municiones para su artillería. Digamos que se aprovecharon de que el ejército búlgaro está equipado mayoritariamente con equipos soviéticos. Concretamente, el gobierno de Peskov maniobró para entregar a Ucrania grandes cantidades de munición para los lanzacohetes múltiples Grad ucranianos a través de terceras empresas radicadas en países como Polonia o República Checa. Hay quien no considerará que estos son armas, pero lo cierto es que, lo miremos por donde lo miremos, entregar municiones supone entregar armamento. Con lo que sí, Kirill Peskov también mintió en esto y lo hizo para ayudar a Ucrania. Lo que no está tan claro es hasta qué punto consiguió realmente hacerlo en secreto, ya que en abril del 2022 nos encontramos con esta noticia. La Rusia Gazprom suspende el suministro a Polonia y Bulgaria. ¿Casualidad? Ni idea. No podemos saber si la reacción de la rusa Gazprom está relacionada directamente con la ayuda búlgara a Ucrania, pero como poco llama la atención. En cualquier caso, lo sorprendente de toda esta historia es cómo el gobierno búlgaro, o al menos parte del gobierno, maniobró para ayudar a Ucrania a escondidas, para entregarles a los ucranianos toneladas de munición y de petróleo ruso. Y claro, la pregunta es, además del miedo a quedarse sin suministros energéticos, ¿qué otro motivo podía tener Peskov para ayudar con tanto secretismo en ese momento? ¿No suena raro eso de que un país de la mismísima OTAN tenga que maniobrar prácticamente en secreto cuando muchos otros lo estaban haciendo a calzón quitado? Pues bien, veámoslo. Un país atrapado en el desastre. Como ya os hemos contado al comienzo de este vídeo, la situación política de Bulgaria no atraviesa su mejor momento. Gobiernos bloqueados, elecciones cada pocos meses, coaliciones de gobierno inoperantes. La cosa en Sofía está tan tensa que cualquier paso en falso que pueda enfadar a unos socios de gobierno podría acabar con el gabinete saltando por los aires y con la convocatoria de unas nuevas elecciones. Un ejemplo de todo esto es precisamente el gobierno de Kirill Peskov, que apenas duró poco más de medio año, de diciembre del 21 a agosto del 22. Sin embargo, al contrario de lo que muchos seguro estaréis imaginando, el fin de este gobierno no tuvo que ver realmente con el tema de Ucrania, sino que se produjo por desavenencias en torno a los presupuestos y por la posición de Bulgaria en lo que respecta a la adhesión de Macedonia del Norte a la Unión Europea. Ya os hemos dicho que en este país, si no es una cosa, es otra. El caso es que en el momento de preparar este vídeo, su primer ministro es Galab Donev, un señor que fue ministro en 2 gobiernos anteriores, que se presentó como independiente y que estará de paso hasta las próximas elecciones de abril del 23. Pero no nos desviemos. Volviendo al tema del secretismo y las mentiras de Peskov, hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que Kirill Peskov encabezaba un difícil gobierno compuesto por los centristas socioliberales, conservadores pro-occidente y una coalición de izquierdas liderada por el Partido Socialista Búlgaro. Para los que no estéis al día en política búlgara, que imagino que seáis la inmensa mayoría, el Partido Socialista Búlgaro es el heredero directo del Partido Comunista Búlgaro y en los últimos años ha ido transitando hacia posiciones cada vez más rusófilas y socialmente conservadoras. ¿Un ejemplo? Pues fijaos. El Partido Socialista Búlgaro está en contra de la extensión de las sanciones contra Rusia, porque dañan los intereses nacionales de Bulgaria, la economía búlgara, la agricultura, el turismo. Cornelia Ninova, líder del Partido Socialista de Bulgaria. En fin, si todos los países que tenían algo que perder con las sanciones hubiesen pensado solo en su ombligo, no se habría llegado a ningún acuerdo y Putin estaría la mar de contento. El caso es que tener a este partido con 4 ministerios en el gobierno no era el mejor de los escenarios para ser duro con Rusia ni liderar absolutamente nada. Pero, por supuesto, la situación de la opinión a pie de calle tampoco ayudaba precisamente mucho. Por lo general, la clase política búlgara, al menos aquellos partidos grandes con opciones a gobernar, suelen ser pro-occidentales, así como también lo son sus élites económicas, aunque solo sea por la lluvia de millones de euros que está cayendo en Bulgaria gracias a los fondos de la Unión Europea, fondos que se han convertido en un tremendo balón de oxígeno para los magnates locales.
Sin embargo, a nivel de la calle, la situación es un tanto diferente. Buena parte de la población consume con frecuencia propaganda rusa y algunos medios de comunicación están directamente controlados por Moscú, lo que hace que Rusia siga teniendo un gran poder de influencia sobre la opinión pública. De hecho, según analistas y organismos internacionales de toda índole, si hay un país donde las agencias de propaganda rusas y las estrategias de desinformación del Kremlin campan a sus anchas, ese es precisamente Bulgaria. La guerra de la información de Rusia se expande por Europa del Este. En Bulgaria el Kremlin pagó a periodistas, analistas políticos y otros ciudadanos influyentes 2.000 euros al mes para publicar contenido prorruso en internet. Los investigadores también han descubierto sofisticadas redes de cuentas falsas, bots y trolls en una creciente difusión de desinformación y propaganda en el país. En pasados vídeos ya os hemos hablado del papel que juega la guerra de la información en la guerra híbrida que suele emplear Rusia en sus relaciones internacionales. El resultado, como podéis ver en pantalla, es que a mediados de junio de 2022, y ya con la invasión rusa bien en marcha y un montón de crímenes de guerra perfectamente documentados, apenas la mitad de los búlgaros encuestados culpaba a Rusia de la invasión a Ucrania. Y lo que es peor, más de 1 de cada 4 consideraba que la culpa de lo que estaba pasando era de Occidente por provocar a Rusia. Recordad que hablamos de un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Evidentemente es probable que todo esto haya ido evolucionando con el paso del tiempo y las atrocidades rusas. Pero el problema está ahí y ayuda a entender por qué este país balancea en un difícil equilibrio entre Occidente y Rusia. De hecho, el gobierno búlgaro actual ha estado haciendo cosas raras que puede que a muchos os cueste entender. Cosas como esta. 22 de noviembre del 2022. Bulgaria permitirá que una refinería del Mar Negro, propiedad de una compañía petrolera rusa, siga operando y exportando productos petrolíferos a la Unión Europea hasta finales de 2024, a pesar de las advertencias de Bruselas de que está en contra de las sanciones del bloque. El acuerdo entre Bulgaria y Lukoil, de propiedad rusa, dará un impulso adicional de 350 millones de euros al presupuesto de Bulgaria, según estimaciones del gobierno de Sofía. Es decir, que parece que Bulgaria quiere aprovechar su particular exención sobre las sanciones al petróleo ruso para hacer negocio y meter petróleo ruso en la Unión Europea. Sea como sea, llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Qué pensáis de que el ex primer ministro Peskov ayudase a Ucrania en secreto? ¿Son países como Bulgaria o Hungría aliados confiables de la OTAN? Dejadnos vuestras opiniones aquí abajo en los comentarios. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik para no perderos ninguna de nuestras novedades. Y recordad que si queréis apoyarnos para que podamos hacer cada vez más y mejor contenido, podéis hacerlo sumados a nuestra comunidad en Patreon. Os dejamos el enlace también en la descripción. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.